En la ocasión pasada vimos 9 maneras, por lo menos, de cómo el Eterno habla a nuestras vidas, habla a sus hijos. Podría hablar a un inconverso, a una persona que no le ha entregado su vida, pero no con la recurrencia y siendo parte de una relación de pastor, oveja, padre, hijo, como dice la Biblia. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Si la repasamos rápidamente, se recuerdan que ellas eran a través de la Biblia. Era la primera manera de cómo Dios nos habla. De hecho, generalmente Dios habla a aquellas personas que toman en serio el estudio de su palabra. Esa es la condición número 1, o la característica número 1. ¿Por qué el Eterno habría de hablarnos de manera más específica si no estamos guardando lo que Él ha dicho para todo el mundo? Entonces, todos los días tenemos que leer la Biblia, un capítulo de la Biblia por lo menos, todo, aquella persona que le ha entregado su vida al Eterno. 2, a través de predicaciones, ¿verdad? A través de hombres de Dios, a través de enseñanzas. 3, a través de impresiones del Espíritu en nuestro corazón, conocimiento directo, espiritual, de cuando somos movidos a hacer algo o cuando el Eterno pone en nuestro corazón algo. Vimos Nehemías capítulo 7, verso 5 y Nehemías 2, donde Nehemías dice lo que Dios había puesto en mi corazón para hacer, dice Nehemías. 4, a través de pensamientos a nuestro espíritu. Lo que vimos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, la voz, y recuerden de hebreo es bien fácil, Kol de mamá Daká. Acuérdense de mamá y una mamá que se llama Daká. Kol de mamá Daká significa en español la voz de sutil silencio o la voz de fino silencio. Esto es el Eterno hablando a nuestra mente, hablando a nuestros pensamientos, poniendo pensamientos en nuestra mente. 5, a través de las circunstancias. 6, a través de una voz audible, a través de sueños y visiones, a través de una palabra profética verdadera, a través de su paz. Esa fue la otra. Y hay 2 que no las vimos. Una de ellas es el consejo divino, el consejo de los santos. El Eterno habla a través del consejo de hombres santos. El libro de Proverbios capítulo 11 habla de la multitud de consejeros y lo vemos en todas las páginas de la Biblia. Por eso los reyes tenían consejeros, generalmente eran profetas o el sacerdote. Por ejemplo, Sadoc en el caso de Salomón, Abiatar en el caso de David. Proverbios capítulo 11. Proverbios está después de Salmos. Proverbios 11, 14. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los consejeros que dan, lo que dice la primera parte del verso: por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué? Porque dan dirección, ¿verdad? Eso es otra de las maneras en cómo Dios habla a nuestra vida, a través de su pueblo. Incluso algunas veces en su misericordia Dios puede utilizar muchos medios para hablarnos. A Josías hubo alguien que le dio un consejo, pero no era un hijo de Dios, era el faraón Necao. En Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, si mal no recuerdo, el faraón, alguien que obviamente no era un hijo del Eterno, aconsejó a Josías. Segundo libro de Crónicas 35, 21. El faraón Necao subía a la batalla de Carquemis y Josías salió contra él. ¿Quién sabe por qué? Y el faraón Necao le dijo: yo no vengo contra ti, rey Josías, ¿para qué has salido contra mí? Miren lo que le dice Necao a Josías. Segundo libro de Crónicas 35, 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Entonces él le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo que ver contigo, oh rey de Judá? No vengo contra ti hoy, sino contra la casa con la que estoy en guerra.
y Elohim ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios que está conmigo para que Él no te destruya. Eso se lo dice Necao, el faraón, a Josías. Y le dice, pero Josías no quiso volverse, sino que se disfrazó para luchar contra él, no atendiendo a las palabras de Necao, que eran ¿qué? De la boca de Dios. Fíjense, Necao, el faraón, le habla al rey de Judá. Esto nos habla de la humildad. Josías pudo haber pensado, el rey del pueblo de Dios, ¿quién es? Soy yo. Este es un rey pagano. ¿Qué va a saber este más que yo? Y él, no haciendo caso, no hizo lo que hizo Moisés. Moisés oyó el consejo de Yitro y lo aplicó. En cambio, este consejo, él no lo escuchó. Y eran de la boca de Dios. Entonces, hagámonos la pregunta. Si Dios puede ponerle pensamientos en el corazón a Necao para que se los transmita a otro, ¿cuánto más podrá hacer lo mismo por nosotros? ¿Sí o no? Es lo más lógico del mundo. Si Dios puede ponerle palabras, es más, la Biblia textual lo registra así, las palabras de Necao eran dictadas por Dios. Es todavía más fuerte la versión textual. Y entonces, si Dios puede ponerle palabras de consejo a un hijo del diablo, ¿cómo no le va a poner palabras de consejo a un hijo de Dios? Entonces esta es la décima manera en cómo Dios habla. Y la 11ª, hay otra que dejé fuera, y es a través de un encuentro angélico. Esto no es sueño y visión, ¿verdad? Hay personas que han tenido encuentros con ángeles, no en sueño ni en visión. Literalmente, un ángel se aparece en forma humana. Y hay varios testimonios de eso. De hecho, no debe de ser para nada extraño para ningún hijo de Dios. Miren lo que dice el escritor de Hebreos, por ejemplo. El escritor de Hebreos dice que tenemos que practicar la hospitalidad. Así dice. Ahora, supongan que ustedes fueran a predicar y ustedes dijeran, hermanos, debemos de practicar la hospitalidad, acoger a otros en nuestra casa, ser buenos huéspedes. ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes? Muchos diríamos, porque Dios bendice a las personas que hospedan, porque es uno de los rasgos de los hijos de Abraham. ¿Cuántas cosas? Toda es verdad. ¿Saben cuál es el racional que utiliza el escritor de Hebreos? Miren lo que dice, Hebreos 13:2. No olvides la hospitalidad, porque, ¿qué creen ustedes que dice? Porque por medio de esta hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron, ¿qué? Ángeles. O sea, el escritor de Hebreos pensaba que mientras él estaba escribiendo la carta, aún era posible que un ángel llegara a visitarte. Es algo que ha pasado. De hecho, J.P. Moreland en este libro relata 2 o 3 testimonios muy, muy, muy bonitos sobre personas que han tenido, personas completamente sobrias, serias, santos de Dios, que han tenido encuentros con ángeles y que ha sido corroborado por personas que vieron esto. Y esa es una de las maneras en cómo Dios habla. Ahora, 11 maneras, por lo menos, de cómo el Eterno nos habla. La pregunta que hay que hacerse es cómo reconocer la voz de Dios. Porque Dios puede hablar de todas esas 11 maneras. Ahora, cualquiera de estas maneras puede ser abusada. Cualquiera, incluso la Biblia. Hay gente que dice, pero si uno se abre a sueños y visiones, palabra profética, todo eso, hay peligro de que eso se abuse. ¿Creen ustedes que es cierto eso? Claro que sí. Ahora, ¿no hay peligro también en abusar la Biblia? Claro que sí. De hecho, cualquiera de las maneras de que hemos mencionado puede ser abusada. Hay personas que han querido probar lo que quieran a través de la Biblia y malinterpretándolo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que el maligno le citó a Yeshua? Le citó un salmo. Le citó el salmo, uno de los salmos más amados. ¿Cuál? El Salmo 91. El Salmo 91 le dijo, tírate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Pero sacó fuera de contexto el verso, ¿verdad? El diablo cortó el versículo
No está malo que se corte un versículo, de hecho Yeshua mismo lo hizo, pero siempre y cuando no se saque de contexto. Lo que el Salmo 91 dice: Él mandará a sus ángeles para que te cuiden. ¿En qué? Todos tus caminos. O sea, en tu vida cotidiana, no cuando decidas tirarte de la Torre Cuscatlán. Eso no es lo que dice el Salmo 91. No cuando te expongas tontamente a un peligro. Yo no puedo agarrar el Salmo 91 y decir, voy a ir como dicen los colombianos, no hay que dar papaya, dicen ellos. No hay que dar papaya no hay que exponerse tontamente a un riesgo. Así dicen ellos. Y aquel que se expone tontamente a un riesgo está tentando a Dios. Está teniendo presunción de que, bueno, yo soy un hijo de Dios y Dios me tiene que cuidar. Así que yo me voy a ir a meter a la boca del lobo. No. Dice que el justo ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Pero los necios siguen y llevan el daño, dice el libro de Proverbios. Entonces, todas estas voces o la manera de cómo Dios transmite su voz puede ser abusada. ¿Cómo podemos aprender un poco más a discernir la voz de Dios? George Campbell dice: la doctrina de la luz interior en el alma del hombre no se ha enseñado suficientemente al creyente individual por el hecho mismo de su relación con el Mesías. Todo aquel que ha nacido nuevo es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, se le concede la impresión directa del Espíritu sobre su espíritu humano, impartiéndole conocimiento de su voluntad en asuntos de menor o mayor importancia. Esto hay que buscarlo y esperarlo. Dallas Willard dice que le hacemos un gran daño a las personas diciéndole: Dios quiere tener una relación personal contigo, pero diciéndoles: pero Él ya no habla. Hablaba antes, hoy ya no habla. Hoy todo está en las páginas de la Biblia. ¿Puede ser cierto eso? ¿Puede haber una persona que tenga una relación personal contigo sin hablarte? Yo no he conocido nunca a nadie que lo... Imagínense ustedes teniendo una relación personal con su esposa sin hablar. No se puede tener una relación personal sin hablar. Y Yeshua varias veces prometió que sus hijos oirían su voz y que Él se manifestaría a Él. George Campbell habla de la luz interior, impresión del Espíritu. Cuando acababa de nacer de nuevo, yo estaba fresquito de haberme convertido, estaba experimentando el gozo de saberme salvado del pecado del mundo, del lago de fuego. Y me acuerdo que lo que primero que vino a mí era un hambre de comer la Biblia. Y me propuse, habré tenido como 6 meses de convertido. Y empecé a leer la Biblia. Empecé desde Génesis y iba. Y lo hacía cuando iba en el bus para la Universidad Nacional. Me acuerdo que me subía en la 9, allá, no me acuerdo ni cómo se llama esa parada, allá, Salandra, algo así se llama. Aquellos que han agarrado la ruta 9, sí, así se llama. Los que han agarrado los experimentados en la ruta 9, que estudiaron en la Nacional, Salandra se llama. Y como había un tráfico horrible, había 1 hora, fácil, 45 minutos. Sacaba mi Biblia y empezaba a leer. Y donde me quedaba, agarraba un lapicero y le ponía como una ceñita. Si ustedes ven la Biblia de mi papá, esa Biblia era de mi papá, ustedes van a ver que tiene ceñitas y tiene fecha. Le ponía 11 de octubre 2006. Y ahí me quedaba. Ahí volví a agarrar la lectura. Y me acuerdo que un día iba en ese bus. Me acuerdo exactamente dónde fue. Tenía como... ¿Cuánto me habré? No tenía más de 1 año de convertido. Y iba leyendo la Biblia. Y de repente, ¡pum!, alguien se sentó a la par mía. Ahora, esta persona que se sentó a la par mía no tenía ninguna característica visible de ser un pandillero o de ser un ladrón. No tenía tatuajes, no vestía mal, no llegó como si Snoop Dogg era su amigo. No llegó así. Es más, se vestía como cualquiera de los que estaban. Usaba un blue jean y una camisa normal. Era un tipo normal. Y se sentó. Íbamos en un asiento de 2, obviamente.
Yo iba leyendo la Biblia y él se sentó, así. Desde que se sentó, yo nunca había experimentado eso. Nunca. Era nada, ¿se acuerdan? Yo era un nuevo converso. Me acuerdo que iba leyendo la Biblia y al nomás se sentó. Yo tuve, lo único que pudo haber hecho más fuerte esa convicción era si hubiera oído una voz audible. Pero no fue una voz audible. Fue una voz a mi mente y una convicción: esta persona se ha subido aquí para asaltarme. Así, fue inmediato. Inmediatamente lo supe. Lo supe en mi espíritu. ¿Cómo? No sé cómo lo supe. Como hemos visto anteriormente, los que estudian epistemología, la rama de la filosofía, que estudia cómo sabemos lo que sabemos, dicen que usted puede saber algo sin saber cómo lo sabe. Si usted me pregunta a mí cómo lo supe, ni idea. Fue una impresión espiritual. Y me acuerdo que empecé a leer, iba leyendo e iba orando. Y yo dije, ya me quitaron el celular, aquí voy a tener que comprar otro, pero iba orando. Iba leyendo. Y la persona viene y me pregunta, ¿qué va leyendo? Me dice. Y yo sabía que este era el preview del asalto, este era el setting the stage, este era preparando el suelo, este era preparando el asalto. ¿Qué va leyendo? Me dice. Y le digo, voy leyendo la historia del rey Manasés. ¿Sabe quién es el rey Manasés? Y me dice, no, me dice el rey Manasés fue, y le empiezo a decir, el rey Manasés fue el rey más malvado del reino de Judá. De hecho, era tan malvado que hasta mató a su hijo. Ofreció a su hijo a Moloch, era un ídolo que le tiraban los bebés, y lo ofreció ahí. Era el hombre más malvado. De hecho, la Biblia, y se la señalaba yo, la Biblia dice que se excedió en hacer el mal. Lo maravilloso de Manasés, le digo yo, es que después de que lo llevan cautivo, se arrepintió. Y Dios lo escuchó porque se humilló. Y Dios puede perdonar. De hecho, cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona de todo lo que hemos hecho. Es más, le digo yo, y lo veo a los ojos, Él puede perdonarte de lo que te subiste a hacer a este bus. No sé ni cómo le dije eso. No sé, si usted me pregunta, ¿cómo le dije yo eso? Yo no sé cómo solo de repente ya se lo había dicho. Y el hombre se me quedó viendo y se le ponen los ojos llorosos. Y empezó casi como a temblar. Tenía miedo. Y él se veía turbado. Y yo empecé a hablarle. Y le empecé a hablar del plan de salvación. Le empecé a hablar de cómo Dios perdonaba nuestros pecados. ¿Le gustaría que oráramos? Le dije yo al hombre. Aleluya. Sí, me dijo. Y empezamos a orar por él. Yo y él estábamos orando ahí en la ruta 9. Y luego me tocó el hombre y me dijo, aquí me bajo, amigo. Y se fue. Aleluya. Se fue. No tenía más de un año de ser creyente. Y fue la primera vez que supe que era una impresión espiritual. ¿Cómo yo supe eso? No hay manera que yo lo haya podido derivar de manera lógica. Él no parecía asaltante. No tenía ninguna señal de ser un asaltante. Y el Eterno nos enseña, cuando somos nuevos creyentes, nos enseña de manera bien específica cómo oír su voz. Y con la práctica vamos detectando, vamos haciéndonos mejor cada vez más en escuchar el lenguaje de la voz de Dios. Y eso, Él habla a través de impresiones. También habla, dijimos, de las circunstancias. J.P. Moreland, en una ocasión, él cuenta en su libro, en el verano del 2003, si mal no recuerdo, él empezó a tener unos ataques de ansiedad horribles. De hecho, más adelante, él ha hecho un libro que se llama, que habla sobre esto de la ansiedad. Él se le descubrió que su cerebro no, siempre se me olvida esa palabra, recuérdemela otra vez. No. Su cerebro no. La sustancia, el cerebro, ¿qué hace con la sustancia? El cerebro hace algo. Segrega, gracias. Siempre, no sé qué tiene esa palabra. Segrega, me voy a acordar de segregación o algo así.
¿Ah? Las glándulas segregan. Bien, muy bien. Bien. No le segrega una sustancia. Entonces, debido a que no le segrega esa sustancia, él empezó a sufrir de ataques de ansiedad. Y entonces eso lo llevó a hundirse en una depresión horrible durante 7 meses. Él cuenta la depresión en la que estuvo. Y empezó a tener una charla con él mismo horrible. Y él dice, yo creo que mi charla conmigo mismo era energizada por ataques demoníacos. Y lo que él se decía a sí mismo era, tu vida ha sido un fracaso. Y él decía que se sentía como si su vida no había valido la pena, como si todo su trabajo académico, si todos los libros que había escrito no habían tenido el impacto para bendecir a otras personas. Lo cual es increíble. Esto demuestra que los seres humanos somos cómicos. Este hombre es uno de los 50 filósofos más influyentes vivos. Es una persona que ha sido leída por millones de personas, pero aquí lo tenemos preguntándose si su vida ha valido la pena. ¿Sabrá él que en la ciudad de Cojutepec hay alguien que ha leído sus libros? A saber, quizás no. Pero él empezó a tener una crisis horrible y empezó a decir, mi vida la he desperdiciado, mi vida y mi trabajo son sin sentido. Y empezó él dice, I was plagued with doubts. Estaba plagado de dudas y autocrítica. Él llegó en estos 7 meses a desarrollar un espíritu quejumbroso y criticón hacia otros, pero más que todo hacia sí mismo. Y él estaba pasando una batalla terrible. Y en eso lo invitaron a una universidad en Carolina del Sur, en Columbia University. Son 5 días que él va a estar ahí. No conoce a nadie, de hecho él vive en Carolina del Sur, en California del Sur. Si usted ha visto el mapa de Estados Unidos, California del Sur está de este lado y Carolina del Sur está de este lado. Está literalmente totalmente alejado. Y él empezó a arreglar todo y se fue para Carolina del Sur. Y estando allá no conocía a nadie, nunca ha estado ahí. Llega a la universidad, da una conferencia. A la segunda noche le empieza un dolor de cabeza. Él dice que puede pasar 5 años sin un dolor de cabeza. Entonces cuando le empezó a doler la cabeza se extrañó. El dolor de cabeza progresó tanto que ya no podía ni poner la cabeza. Tenía una jaqueca horrible, no podía, le dolía. ¿Han tenido esas migrañas? ¿Alguien ha tenido esas migrañas? De que donde ponga la cabeza le duele. Si se sienta, le duele. Si está acostado, le duele. Yo he tenido dolores de cabeza donde la almohada le tengo que hallar forma. Me pongo así, me duele, y le hago así. Y le hago así. Todo duele. Y había una persona que había asistido a una de las conferencias y le habló. Y se dio cuenta que estaba mal. Él ya había cancelado la segunda conferencia y le dijo, doctor Morland, yo lo voy a llevar a un hospital. Aquí usted tiene algo raro, porque el dolor ya no era normal que durara tanto. Llegó en un carro, JP dice que se tendió así en el carro y lo llevaron al hospital. Le empezaron a hacer todos los análisis y la presión la andaba elevadísima, horriblemente elevada. Entonces le pusieron un gran poco de cosas, quitaron la camisa, le empezaron a hacer todo eso. Y de repente el doctor de turno, el doctor que estaba encargado para ese turno en ese día, llegó y lo va viendo y va viendo la licencia de conducir de él, el único documento de identificación que había llegado, y le dice, usted es JP Morland, James Porter Morland. Usted es el JP Morland que enseña en Talbot University. Y él, que tenía un gran dolor de cabeza, así casi muriéndose, le dice, le hace así, ya no podía decir, le hace así, no puede ser, le dice el doctor de turno, mire, doctor Morland, todas estas enfermeras, yo creo que dieran su vida, porque aquí a este hospital
viniera algún actor de cine, viniera alguien famoso, alguien que ellos admiran. Mire, de todas las personas que hay en este país, si hubiera una persona que yo quería conocer, era usted. Doctor Morland, yo he leído todos sus libros. He leído Escalando la montaña secular, Amando a Dios con toda nuestra mente, y le empezó el alma, cómo saber qué existe y qué es, y le empezó a listar. Leí su libro de ética. Es más, le dice, el doctor le dice, yo lidero un estudio bíblico donde el libro de texto que nosotros usamos es uno de sus libros. Doctor Morland, muchas gracias por todo lo que ha hecho para la causa de la fe. Y en ese momento que él estaba diciéndole eso, una sensación de alegría, de gozo, lo invadió, así de pie, de la cabeza a los pies, y él siente la voz de Dios a su corazón, diciéndole, yo estoy muy satisfecho con la obra que has hecho en tu trabajo académico por mí. Vamos, sigue adelante y sigue confiando. ¿Creen ustedes que estas circunstancias fueron casualidad? ¿Qué casualidad? Fíjense todas las casualidades que tuvieron que pasar. Exactamente en los 7 meses de toda la vida de él, donde le agarró esta depresión, exactamente en esos 7 meses, lo invitan a una universidad en un estado que él nunca ha conocido. Exactamente ahí le da un dolor de cabeza terrible. De hecho, después se descubrió que era una indigestión que le había provocado esto. Y exactamente lo llevan al hospital, donde exactamente el doctor en turno, que resultó que era el doctor en turno para esa noche, era la persona que lo había querido conocer. ¿Alineó Dios todas esas circunstancias? ¿Dios le estaba hablando a través de eso? Claro que sí, totalmente. ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios a través de las circunstancias alguna vez? Yo sí, muchas veces. ¿Dicen amén ustedes? Y muchas veces viene asociada también con la voz de Dios a nuestro corazón. La voz de Dios sirvió para animar a JP, decirle, lo estás haciendo muy bien. Incluso aquellas personas que han tenido un impacto tan grande a la fe, tienen momentos bajos. Por eso Jacobo dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones. Y cuando vemos estos ejemplos, ¿cuáles son las cosas que lo caracterizan? F.B. Meyer ha dicho que uno puede aprender o ejercitarse en cómo oír la voz de Dios a través de lo que él llama las 3 luces. Frederick B. Meyer. Él dice lo siguiente: las impresiones de Dios en el interior y su palabra en el exterior siempre son corroboradas por su providencia alrededor. Me gusta mucho cómo él dice estas palabras: interior, exterior, alrededor. Y debemos esperar tranquilamente hasta que estos 3 se concentren en un solo punto. Si no sabes lo que debes hacer, quédate quieto hasta que lo sepas. Cuando llegue el momento de la acción, las circunstancias como luciérnagas brillarán a lo largo de tu camino. Estarás tan seguro de que tienes razón cuando los 3 testigos de Dios estén de acuerdo, que no podrías estar más seguro aunque un ángel te hiciera señas, dice él en The Secret of Guidance, el secreto de la guía. Y estas son generalmente cuando el Eterno nos habla, cuando Él habla a nuestras vidas, lo confirma a través de lo que Él llama las 3 luces. La voz interna a mi corazón, la palabra externa, la palabra de Dios. Él utiliza otra palabra, él dice la voz interior, la palabra exterior y su providencia alrededor. O sea, circunstancias, la voz del Espíritu en tu corazón y la palabra de Dios en la Biblia. Generalmente esto es la manera en cómo Dios nos habla. Si mantenemos en cuenta estos principios, podemos crecer en oír más y más la voz de Dios. Son
estas tres cosas generalmente, cuando se juntan los tres testigos, que podemos estar seguros que Dios nos está hablando. De no hacerlo, podemos errar. Ahora, tampoco está mal errar, porque ¿cómo aprenden a caminar los niños? Cayendo. Bueno, mi niña fue la excepción, nunca se cayó, porque es más, Daniela nunca gateó. Daniela no podía gatear, yo le daba clases de gateo. Ustedes dicen, ¿cómo le enseñaban? Yo me acostaba y le decía así, y le hacía así, y se me quedaba viendo. Y era un bebé, y me acuerdo que ella quería gatear, se acostaba con la panza así, le hacía. Le hacía así, como que era pingüino, le hacía, nunca gateó. Y un día solo le hizo así, y empezó a caminar y le hizo así. Yo dije, ya se va a caer, ya se va a caer, ya se va a caer, pero no, se agarró de una silla, y nunca se cayó. Después de que aprendió a caminar, como al año, andaba gateando. Fíjense, al revés. Primero caminó y después gateó. Pero la inmensa mayoría de niños se caen, siempre se caen. Y aprendiendo el lenguaje de la voz de Dios, el lenguaje de la voz del Espíritu, es como aprender un idioma extranjero. La primera vez que oyes el idioma, no lo entiendes. O son bien poquitas las frases que entiendes, pero entre más tu oído se ejercita en oír el otro idioma, tu cerebro llega rápidamente a reconocerlo. También es la misma con la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Yeshua, pero no solamente mis ovejas oyen mis ovejas, que dice, conocen mi voz. Los maduros, dice Hebreos, los que por la práctica tienen que ejercitados los sentidos. Es por la práctica. Ahora, estas son algunas guías de cómo podemos estar, no seguros 100% de pronto, pero por lo menos son guías que nos ayudan a poder crecer para ser eficaces en detectar la voz de Dios. De lo contrario, podemos tener el gran riesgo de confundir la voz de Dios con la voz de mi propio espíritu. Si se recuerdan, la Biblia, dijimos, nos habla por lo menos de 4 voces que todo creyente escucha. La voz de su propia alma, la voz de Dios, la voz de las tinieblas y la voz de la presión social, la voz del pueblo. Y la clave está en cómo discernir entre una y la otra, porque uno puede pasar de oír una voz a oír la otra voz en cuestión de segundos, como lo prueba Pedro, que pasó de que Yeshua le dijera, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Dijo el maestro, mi Padre que está en los cielos. Y minutos después, Yeshua le dijo, ponte detrás de mí, ¿qué? Satanás. Y generalmente Dios nos confirma cuando su voz viene a nuestro corazón. Y cuando no, simplemente estos testigos no concuerdan. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que soñé que el hermano Jaime y el hermano Francisco llegaban a mi casa y me robaban el tele. Y se llevaban el tele y me dejaron uno de antena de conejo. Y dije, ¿por qué me robaron el tele? Y yo me acuerdo que los vi cargando. Ahí te dejamos uno, me decían. Y se llevaban. Se llevaban mi Smart TV. Y sí, ¿por qué me dejaron el tele delante? Y yo iba y eran de esos teles de 2 perillas. Por lo menos se veía el 21, así que no era de los... Porque antes los más viejitos solo tenían una perilla, ¿se acuerdan? Si usted hace 30 años podía ver el 21, hombre, usted era pero el millonario de la colonia. Porque normalmente los que nacieron ya del 2000 para acá no me comprenden, pero normalmente el tele llegaba hasta el 2. Bueno, me acuerdo que el tele agarraba el 2, 4 y 6, el 10 todo hormigoso y el 12 medio, lo agarraba. Ya si veía el 21 y podía ver el lagarto Juancho, tiro loco, ya es que usted tenía un tele, tenía un buen tele. Y me acuerdo que en ese sueño yo soñé eso. Ahora, ¿era un sueño de Dios eso? Supongo que yo me paro en la congregación y digo, queridos hermanos, he tenido un sueño, Dios me ha revelado que estos 2 hermanos son ladrones. Porque
yo tuve un sueño y me estaban robando el tele. Yo creo que lo que Dios me acaba de revelar es que hay pecado en su vida. Entonces arrepiéntanse, pecadores. Imagínense que yo les dijera así. Estaría errando, pero absolutamente estaría errando. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de sueños, la inmensa mayoría, simplemente son productos de nuestro subconsciente. Los sueños son formados cuando el consciente está bien dormido y el subconsciente sigue trabajando. Y si por ejemplo usted va pasando por ahí y dice, mire qué bonitas esas naranjas, ¿cuánto vale? No, mejor no. El subconsciente almacenó naranja. De ahí usted va pasando y ve una noticia, el presidente Nayib Bukele no sé qué. Y de ahí usted va pasando ahí, mire, ¿me puede echar unas dos de frijol con queso? Sí. En la noche usted sueña que Nayib llega con naranjas y con pupusas de queso. Dice, mire, aquí le traigo esto. ¿Qué significa el sueño? Significa que Nayib Bukele va a llegar y le va a dar, no le busque. No le busque. Es más, yo una vez soñé que ahí, en esta entrada, venía Donald Trump y empezaba a danzar el Shalom Aleichem conmigo. Y le hacíamos así. Y bailaba con Donald Trump. Y de ahí venía Vladimir Putin y empezó a danzar con el hermano Balmore. Entonces, imagínense qué privilegio. Yo con Trump y el hermano Balmore con Putin. Ni la ONU ha llegado, ni en la ONU ha pasado eso. Entonces, imagínense que yo hubiera venido y les digo, hermanos, a mí se me ha revelado que el conflicto Rusia-Ucrania está por finalizar. ¿Por qué? Porque yo me vi bailando con Trump y al hermano con Putin. Lo que eso significa es que Trump y Putin están a punto de hacer un acuerdo de paz y el anticristo está a punto de manifestar. Imaginen que yo les dijera esa locura. ¡No! Y tristemente hay decenas de iglesias donde cada uno tiene un sueño y todo el mundo piensa que todos los sueños son de Dios. No es así. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. La Biblia en Eclesiastés dice, los sueños son vanidad. Además, no andaba este verso, pero creo que es Eclesiastés capítulo 5. ¿Significa eso que ningún sueño es de Dios? No, hay sueños que son de Dios. Sin duda. Lo que yo quiero decir es que no todos los sueños son de Dios, ¿verdad? Y creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Pero esto que estoy diciendo no es controversial en lo más mínimo. Es más, si yo les pregunto, ¿han tenido un sueño ustedes de esos raros, todos locos, que ustedes saben que no es de Dios? Todo el mundo dice amén, ¿sí o no? Amén. Todos. Eclesiastés capítulo 5. Si alguien lo cuenta primero sería bueno que nos lo diga porque yo no lo ando. 5.3. 5.3. Ah, bueno, miren, yo sí, hasta lo tengo subrayado. ¿Alguien que lo lea? Eclesiastés 5.3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Bueno, no era ese, es el 7, pero el 3 está bien. Dice, de las muchas ocupaciones vienen los sueños. Ya ven, ustedes andan comprando pupusas, naranjas, y de ahí ven el tele, ven el noticiero, Nayib Bukele, y sueñan que Nayib les va a llevar pupusas de naranja. Y verso 7 ahora, dice, porque donde abundan los sueños, abundan ¿qué? Las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. También el profeta Jeremías, Jeremías 24 dice que había mucha gente que desviaba al pueblo con sueños mentirosos y con el engaño de su corazón. Jeremías 23:16, alguien que lo lea. Así dicho el Eterno de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca del Eterno. Sí. Ahora el 25 y 26, por favor. Jeremías 23 del 25 al 26. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto sobre el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Que profetizan el engaño ¿de qué? De su corazón. También el profeta Ezequiel habla de eso en varios lugares. De hecho,
Son tantos los capítulos de esto que hablan que, bueno, por ejemplo, Ezequiel 13:9. Ezequiel tiene uno de los adjetivos más bonitos. Todo el mundo dice que hay que ser visionario. Ezequiel en la versión textual dice visionarios falsos, adivinos embusteros, dice Ezequiel. Ezequiel 13:1. Cuando lo tengan me dicen amén. Vino mi palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Aquí está. ¿Cuál es esta voz? La voz de su propio corazón. ¿Es un espíritu maligno? ¿Es un demonio? No, es del espíritu humano, de su propio corazón. O sea, estas son personas que dicen su opinión, pero para manipular dice, así dice el Señor. Y es la opinión de ellos. Dios no le ha dicho nada. Es la opinión de ellos. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan en su propio corazón, oíd palabra del Eterno. Así dice Adonai: hay de los profetas insensatos que se inventan profecías. Fíjense lo que dice: se inventan profecías para parecer grandes hombres, para parecer espirituales. Cosas que nunca vieron, siguiendo su propia imaginación. Oh Israel, tus profetas son como zorras entre ruinas, visionarios falsos, dice el verso 6, adivinos embusteros que dicen, dice el Eterno, cuando el Eterno no los ha enviado, y aún así esperan que confirme su palabra. ¿No habéis visto visión falsa y no habláis adivinación mentirosa? Pues qué decís, dice el Eterno, cuando yo no he dicho nada. Por tanto, así dice el Eterno, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por eso aquí estoy contra vosotros, dice el Eterno. Mi mano está contra los profetas que tienen visiones, ¿qué? Vanas. Es decir, visiones que se autosugestionan. Y así son los sueños también. Y un sueño que es del Eterno tiene algunas características. En primer lugar, por lo general se cumple. Por lo general, a menos que sea un sueño de clara exhortación al arrepentimiento. Yo he oído, creo que un hermano me contó que él tuvo un sueño de verse en el juicio final. Y le dijeron, se te concede una segunda oportunidad. Y dice que el sueño le turbó tanto que él se levantó espantado y se arrepintió, pues dejó su mal camino. Yo creo que hay buena probabilidad de que ese sueño haya sido del Eterno. En otras ocasiones el sueño se cumple. Yo les he compartido ya el único sueño que yo creo que yo he tenido en mi vida que ha sido el Eterno. El Eterno no me habla regularmente en sueños, sino que lo hace a través de la Biblia, a través de la voz suave y silenciosa a mi corazón, a través de impresiones, a través de predicaciones, a través de su paz. Me ha hablado muchas veces, Baruch Hashem. Yo había hecho el top 10 del Eterno con las 10 veces donde Él me había hablado de manera personal, de manera bien específica. Ya son 23 las que tengo, y las tengo aquí, porque de esas, cuando alguna vez me siento un poco mal, yo voy y me recuerdo de todas las cosas que el Eterno ha hecho. Así como le dijo Pablo a Timoteo, que recordar las profecías que se habían hecho con respecto a él, y que a través de, no recuerdo, es 1 Timoteo o 2 Timoteo, a través de esas profecías, o por esas profecías, pelear la buena batalla. Déjenme ver. Sí, es 1 Timoteo 1:18. Fíjense ese verso. 1 Timoteo 1:18. Este mandato te encargo, o sea, es un mandamiento de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, y dice, este mandato te encargo, oh hijo Timoteo. Fíjense lo que dice después, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas. Yo tengo subrayado ese por ellas. Milites por ellas la buena batalla. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está recordando, Timoteo, hay muchas profecías que se hicieron sobre ti. Yo quiero que las tengas en cuenta, y cuando te sientas débil, agarres fuerza meditando en esas profecías que se han dicho de ti, y por medio de ellas pelees la buena batalla.
En otras palabras, es tu historia personal con Dios lo que luego te da fuerza para poder perseverar. Y por eso tengo yo, y lo ando aquí, lo tengo en mi correo también, las 23 ocasiones a lo largo de estos años, desde el 2006, en que el Eterno habló a mi vida. O cuando el Eterno me contestó una petición con una tan específica que yo supe perfectamente que era él. John Wimber y Carol Wimber eran los pastores de Vineyard en Anaheim, y John Wimber era un hombre un hombre maravilloso de Dios. Era un teólogo impecable y fue una de las personas que más don profético y don de sanidad tenía. Yo les he compartido algunas de las cosas que Jack Deere presenció de John Wimber, como él era dotado proféticamente de manera muy poderosa, y él tuvo una enfermedad del corazón. Hubo mucha gente que se ensañó con él, lo cual es terrible. Hay gente que no creía que el don de milagros, el don de profecía estaba vigente. Le decía cosas como: médico, cúrate a ti mismo. Y este hermano, que había sido de bendición, y el Eterno lo había utilizado para ser el medio de sanidad, tenía una enfermedad del corazón. Y había gente que se ensañaba con él y le decía: ¿cómo es que a otros ha sanado? ¿Cómo es que a otros sanó y a él mismo no puede sanarse? Yo me pregunto, ¿sí se acuerdan quiénes fueron los que dijeron esas palabras en la cruz, verdad? ¿Se acuerdan quién fue? No fueron las mejores personas. Y estas personas se ensañaron con John Wimber. De hecho, él murió de esa enfermedad. Y yo, cuando leía eso, a mí me dolió tanto. Yo dije: ¿cómo puede el cuerpo del Mesías ser así? ¿Cómo puede tener ese espíritu de regocijarse en la enfermedad, en el dolor de otro? Y si se recuerdan, Pablo debió haber orado muchas veces por Timoteo, pero no fue la voluntad de Dios sanar a Timoteo. Él le dijo: para tus múltiples enfermedades ya no bebas agua, sino que le dijo: vino. Y John Wimber, de hecho, murió de esa enfermedad del corazón, 1997, si mal no recuerdo. Antes de morir, él conocía a un hombre del Eterno. De hecho, es judío de nacimiento, nacido en Long Island, y él había encontrado al Mesías, y él le dijo: hemos estado orando con Carol, y nosotros tenemos el fuerte sentido de que Dios quiere que después de que yo no esté, tú te hagas cargo de esta congregación. Él dice que jamás se le había cruzado por su mente ocupar el lugar de John Wimber. ¡Jamás! Y él dice que primero no se le había ocurrido, y segundo, no quería. Él vivía en Nueva York, estaba bien nice en Long Island, no quería dejar Nueva York e irse a California. Y Carol Wimber, la esposa de John Wimber, le dijo: sabemos que esto es algo que el Eterno nos ha revelado a nosotros. Ahora, tú tómate tu tiempo, y nosotros también, Dios nos habló que Él te iba a dejar saber a ti. Entonces, ora tú y que el Eterno te revele esto. Y esta es una de las señales distintivas de una persona que tiene el don de profecía en la edad mesiánica, en el cuerpo del Mesías. No manipulan a nadie, no utilizan su profecía para manipular personas. Nota lo que le dice: nosotros creemos que tú eres la persona que tiene que hacerse cargo, pero ora, el Eterno te lo revele a ti. Eso sucedió en un miércoles. Luego, el miércoles, él vuela para Nueva York. De miércoles a viernes, sin que nadie supiera lo que ellos habían hablado con este hermano de Long Island, de miércoles a viernes, él recibió 30 confirmaciones de que tenía que viajar a California. Una de ellas, de hecho, fue una palabra de una persona que le habló de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Y le habló para decirle una palabra de moverse a California. Otro hermano que él conocía le dijo a esta persona:
ayer tuve un sueño tan increíble contigo y no sé qué significa. Cuéntame el sueño, le dice. Yo vi el mapa, te vi a ti y luego vi el mapa de Estados Unidos. Y ahí estabas. Estuve en Nueva York y vi una gran flecha que pasaba todo el mapa de Estados Unidos hasta llegar a Anaheim, a California. Y esta persona no sabía nada de lo que le dije. 30 cosas. 30 confirmaciones en 3 días. Y cuando el Eterno quiere hablarte, Él no es ingrato. Él confirma su palabra. Jacobo dice, si alguno, fíjense lo que dice Jacobo 1:5, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual, fíjense los adjetivos que utiliza Jacobo. Santiago, Jacobo 1 dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios, que da a todos, fíjense los 2 adjetivos, generosamente y sin qué, sin reproche, y le será dada. Si una impresión fuerte viene a tu espíritu, pídele a Dios, y no estás muy seguro que es de Dios, pídele a Dios que te lo confirme, a través de la Biblia, a través de una persona que no sabe nada, a través de predicación. No trates de manipular, no trates de crear la voz de Dios. Esto es una tentación que podemos tener. Olvídense de eso. Sus ovejas oyen su voz, pero no la fingen. No trates de crear. No es como que, ¿será que Dios quiere que ande con este? Bueno, voy a caminar. Si hoy sale el sol, esto es de Dios. Ya salió el sol. Pues no hagas eso. Si alguien me encuentra en el camino y me dice buenos días, entonces esa es la señal. No hagas eso. Entonces, obviamente es un ejemplo absurdo, pero lo estoy poniendo para ejemplificar esto. No hay que forzar la voz de Dios. Pues ni los profetas hacían eso. Dice el profeta Jeremías, y vino palabra del Eterno a mí diciendo, pasó días sin oír la palabra del Eterno. Días, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, imagínense nosotros. Por eso Frederick B. Mayer dice, si no estás seguro de lo que tienes que hacer, estate tranquilo, sigue orando, busca la palabra de Dios y pídele que te lo revele con lo que él llama las 3 luces. Su voz interna en tu espíritu, su palabra exterior y su providencia alrededor. Las circunstancias, la voz del Espíritu en tu corazón y la voz de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice que lo hace generosamente y ¿qué? Y sin reproche. Si caminas humildemente delante de Dios, si caminas en humildad, el Eterno ha prometido que Él pondrá su vista sobre ti. Mi mano hizo todo esto, pero yo miraré al hombre, como dice el profeta Isaías, humilde de espíritu, contrito, que tiembla mi palabra, que tiene respeto por mi palabra, que cuando le digo algo obedece. Y si estás obedeciendo lo que Dios te ha dicho, entonces Él te seguirá revelando más cosas, pero no finjas. La palabra de Dios no es un show, no es así, es natural, es genuina. Y si tienes dudas, pídele a Dios que te lo revele. Pídele a Dios que te lo revele. Generalmente Él da 2 o 3 confirmaciones. Y no solamente eso, después de darte las 2 o 3 confirmaciones, te hará sentir algunas veces paz en tu espíritu. Yo tengo desde el 2006 de ser creyente y lo he experimentado tantas veces. No le diría que todos los días. Bueno, de hecho, la única manera que yo podría decir recurrente, diaria, en la que Dios habla a sus hijos es a través de la Biblia y la oración. Pero impresiones, las otras formas generalmente no vienen todos los días. Generalmente son palabras específicas de Dios cuando Él lo juzga conveniente, cuando estás por emprender algo que necesita su dirección. En el caso si eres una persona que predica, muchas veces te he revelado algo espontáneamente cuando estás detrás del púlpito. Yo no he experimentado eso. Se te revela algo así, en el momento. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14. Sigan conmigo ahí, dice, y si alguno estando sentado
le he revelado algo. Miren lo que dice. Primera de Corintios 14:30. ¿Alguien que lo lea? Es un versículo bien chiquito. Y si a otro que está sentado le he revelado algo, calle primero. Si a otro que está sentado le es, ¿qué? Revelado algo a su espíritu. En otras palabras, Dios alumbra su mente, su corazón, le da una revelación, un pensamiento que viene súbitamente a él con una marca que no es de él. Y él entonces dice que le es revelado espontáneamente. Eso sucede, me ha sucedido muchas veces. Cuando he estado predicando, no traigo preparado decir algo o el entendimiento de un versículo, y en ese momento, como dijo Yeshua, en aquella hora os será dada palabra que no podrán resistir. Eso pasa también. Entonces no hay que tratar de forzar la voz de Dios. Ahora, Dallas Willard, y quiero cerrar con esto, Dallas Willard da 3 características de la voz de Dios, que es bueno saber, para saberla identificarla y distinguirla de nuestros propios pensamientos. Aquí él está hablando de la voz, lo que la Biblia llama la voz de fino silencio, Kol de Mamá Daká, que está en primer libro de Reyes, capítulo 19. Dallas Willard nos pregunta, se hace una pregunta bien sencilla, esa es la característica de los hombres de Dios. Tienen una manera de hablar tan sencilla, tan bonita. Y él se hace esta pregunta: ¿cómo tú disiernes entre una voz de un hombre y otro? ¿Qué es lo que hay de particular en la voz de una persona que te permite reconocerla? Él apunta a 3 cosas. 3 cosas. Cada voz humana tiene lo siguiente: tiene un estilo de voz, una calidad de voz. Por ejemplo, es lenta o rápida, es vacilante o segura. Esa es la primera cosa de una característica de la voz de cada uno de nosotros. 2, la voz tiene un espíritu, tiene características. Por ejemplo, es apasionada o es fría, es tímida o confiada. 3, aparte de eso, la voz de cada persona tiene contenido. Por ejemplo, expresiones que usan. Hay personas que, si me han oído predicar en los últimos por lo menos 5 años, si no me oyeran predicar, pero le dieran la transcripción de una prédica mía y le empezaran a leer, sabrían que soy yo. Es más, hasta dirían: sí, este es el hermano Isaac. ¿No les ha pasado alguna vez que ustedes están leyendo algo de una persona que conocen y ustedes hasta se imaginan lo que están leyendo con el tono de esa persona? Uno dice: hasta me imaginé cómo es. Hasta me lo imagino. ¿Por qué? Porque la conocen. Ahora, ¿cómo es posible que eso pase? Ustedes, si les llega un estudio mío o leen mi libro, ustedes van a decir: esto lo escribió el hermano Isaac. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas expresiones que son características mías. Y así con todas las personas. Ustedes pueden reconocer una mamá aprende a discernir la voz de su niño así. Aprende a detectar el sonido, el tono, todo. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Entonces, Dallas Willard dice que pasa exactamente lo mismo con la voz de Dios. La voz de Dios tiene también una calidad. Y la primera cosa que caracteriza cuando Dios habla a tu vida a través de poner pensamientos en tu corazón, lo que dice Nehemías capítulo 7, verso 5, y Dios puso en mi corazón, es que la palabra de Dios tiene una calidad, tiene autoridad. Dallas Willard dice: quizás la distinción aproximada sea esta, dice citando a Stanley Jones: la voz de tu propia alma discute contigo, trata de convencerte, pero la voz interior de Dios no discute, no trata de convencerte, sino que simplemente habla con autoridad a tu espíritu y se autentica a sí misma. Tiene la sensación
de la voz de Dios en su interior. En otras palabras, tú puedes reconocer cuando el Eterno habla a tu espíritu. En primer lugar, la primera característica de la voz de Dios es que tiene un peso de autoridad. Cuando la experimentas, no es como tú normalmente te hablas a ti mismo, sino que viene con peso, con autoridad. 2, también la palabra de Dios, la voz de Dios, tiene un espíritu, tiene una textura a tu alma. ¿Cuál es esa textura? Dallas Willard dice: el espíritu de la voz de Dios a nuestra vida es un espíritu de serenidad, paz, sabiduría, gozo y buena voluntad. Puede llegar a ser firme, pero siempre es cálida. Siempre es una palabra que te transmite paz, amor, y que incluso cuando te reprende por estar en un camino erróneo, lo hace de manera redentora, lo hace de manera de que te exhorta a cambiar. No lo hace con el aspecto de decirte: estás fregado, estás mal, vos así sos por gusto. Si un pensamiento viene a ti y te hace sentir que estás completamente perdido y tiene un tono condenatorio, puedes estar seguro que esa no es la voz de Dios. Será la voz de las tinieblas, porque el maligno también trabaja a la mente. ¿Dónde es que está el campo de batalla de un creyente? En la mente. Como el maligno ya no te tiene en tu mano, lo único que le queda es confundirte. Lo único que le queda es poner ideas, pensamientos en tu corazón, en tu mente. Entonces, la segunda característica de la palabra de la voz de Dios, cuando habla a nuestro corazón, es que tiene un espíritu de serenidad, paz, sabiduría, gozo y buena voluntad. En una ocasión el pastor Robert Morris dice que estaba por dormirse, pero no se podía dormir. Alguien lo había ofendido y él estaba dándole play ¿Han hecho eso alguna vez ustedes? Cuando alguien los ofende y vuelven a recrear la secuencia en la mente, si su mente fuera un cine, ustedes estuvieran poniendo la misma película una y otra vez. Y así me dijo el de... Y así me dijo, y se vuelve, y lo volvemos a pasar, vuelve a pasar. En el teatro de nuestra mente volvemos a revivir la palabra que me dijo, la voz que usó, la cara que usó. Entonces Robert Morris dice que estaba recreando lo que le habían dicho así otra vez. Y llegó y no podía dormir. No podía dormir porque lo seguía rumiando el insulto, la ofensa, lo seguía rumiando. Y dice que él oyó la voz de Dios de manera firme, diciéndole: perdónalo ya. Y dice que él, orando a Dios, le dijo: pero Señor, si me hizo algo malo y él está equivocado. Inmediatamente, y esto lo hablo por lo que dice Dallas Willard, la palabra de Dios tiene un sentido de paz, sabiduría sobrenatural. Y dice que él estaba orando y le dice a Dios: pero Señor, él me hizo algo malo y está mal. Y dice que lo primero que le vino inmediatamente a su mente fue: claro que te hizo algo malo, hijo, claro que está equivocado. Tú no perdonas a la gente que te hace bien, ¿o sí? Esa fue la palabra que vino a él. Mediten en eso. Él le dice: pero me hizo algo malo. Claro que te hizo algo malo. ¿Tú perdonas a gente que te ha hecho algo malo? ¿O han perdonado alguna vez ustedes a alguien que les ha hecho algo bueno? Imagínense a alguien que: hola, mire, le quiero regalar estos $500. Ay, lo perdono. ¿Han dicho eso? Nunca. Si vamos a perdonar a alguien es porque nos ha hecho ¿qué? Mal, obvio. Y él le estaba diciendo: pero Señor, si me hizo algo malo. Claro que te hizo algo malo, hijo. Tú no perdonas a la gente que te ha hecho un bien. Y eso fue así, súbitamente. Entonces, él reconoció que era la voz de Dios por la textura, la autoridad que tenía la voz en su mente, en sus pensamientos, y también la sabiduría. Yo algunas veces he estado orando de otra cosa y de repente súbitamente viene a mi mente algo que es tan brillante que yo digo: yo no puedo haber sido la causa de eso, ni siquiera estaba pensando en eso.
Ni siquiera estaba pensando en eso. Y me da una luz y luego hay un sentido de éxtasis, de agradecimiento, de gozo. Y eso es el espíritu que la voz de Dios tiene. Y en último lugar, el contenido de la voz de Dios siempre es conforme a la Biblia, a la santidad de Dios y a su reino. Dallas Willard dice, en resumen, lo que discernimos cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios en nuestro corazón es cierto peso o fuerza de autoridad, cierto espíritu y cierto contenido en los pensamientos que nos llegan cuando Dios se comunica a nuestra mente. Nunca el contenido de la voz de Dios será en contra de la Biblia. Entonces, ¿de qué manera puedo yo aprender a discernir mejor la voz de Dios? Estudiando la Biblia. No puedo, si yo no estudio la Biblia, no puedo llegar a tener una mente que piensa bíblicamente. Entonces, a la hora de que venga un pensamiento en mi corazón, la mejor manera para estar equipado en diferenciar cuándo esto es de mi propio espíritu, cuándo es de las tinieblas o cuándo es de la voz de Dios, es que yo haya absorbido los principios fundamentales de la Biblia y que medite en ella. Es lo que dice lo que Hashem le dijo a Josué en ese famoso verso, Josué 1:8. No se aparte de tu boca el libro de la Torá, de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer. Hay mucha gente que dice que la promesa de que el Eterno hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien es por leer la Biblia. Sí y no. No es solamente por meditar en la Biblia. Dice, ¿cuál es el objetivo de meditar? Es para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en la persona que es bendecida, la persona que hará prosperar su camino y tendrá éxito, es la persona que medita en la palabra de Dios, la rumia, está constantemente meditando en ella y como consecuencia de meditar en ella, obedece. Dice, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está escrito en él, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. La Biblia, mis queridos hermanos, es la primera puerta para que el Eterno habla en nuestras vidas. No podemos pasar un día sin leer la Biblia. He sido bien repetitivo en esto, porque tengo la ligera sospecha o impresión de que no todos los que están aquí leen la Biblia todos los días. Y no puedes pasar sin leer Biblia un día. Así como no puedes pasar de comer. Bueno, pero en ayuno. Yo tengo un ayuno de Biblia, hermano. Llevo un año de ayunar de Biblia. No he leído la Biblia. No hay ayuno de Biblia. No se vale. No hay ayuno de Biblia. Puede haber ayuno de comida, pero de Biblia no hay ayuno. De Biblia hay llenura. Dice la Biblia que la palabra de Dios more en, ¿qué dice? En abundancia en vuestros corazones. Y cuando aprendemos a pensar bíblicamente, el Eterno puede darnos más de su voz a nuestro corazón, porque tendremos las herramientas para discernir cómo su voz habla a nuestro espíritu. Padre, ayuda a mis hermanos a poder oír mejor tu voz. Ayúdanos a todos para poder ser ovejas que siguen al pastor. Gracias, Señor, por el buen pastor de nuestras almas, por Yeshua, nuestro Mesías. Gracias porque tú nunca nos dejas desamparados. Has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gracias porque hablas a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú siempre estás pendiente de tus hijos. Te pido, Padre, que aumentes en mis hermanos tu voz, que puedan discernir, que puedan tener espíritu de sabiduría, que todos nosotros seamos iluminados los ojos del corazón para el conocimiento pleno de ti, para conocer plenamente el amor del Mesías y conocer la altura, profundidad, anchura de su amor y poder estar seguros en él, Padre, en esta plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias
por hablar a nuestra vida, tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, a ti sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén.